Va. Hola, queridos hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con este tema que es conociendo al Padre. La clase pasada vimos que lo primero que tenemos que tener revelado es que somos hijos de Dios, que tomamos la genética de Dios. Y esto lo vimos en Juan 1:12 y Génesis 1:26. Vimos que tenemos los atributos que Dios, nada más que la diferencia es que en Dios sus atributos son perfectos en un grado infinito y los nuestros están atrofiados porque somos imperfectos a causa del pecado, ¿no? Y que bueno, también vimos que el plan del Señor es que descubramos cómo son en Él estos atributos y arreglemos nuestras vidas de acuerdo a su palabra y tener ese potencial de ser una semejanza al Padre, como dice el Salmo 8:5, que dice: lo has hecho un poco menor que a Dios y lo coronaste de gloria y honra. Y eso se está refiriendo a nosotros, a ti y a mí, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver hoy lo que es la provisión económica milagrosa de Dios para sus hijos. Y aquí vamos a ver que tenemos la primera pregunta. Y dice así: ¿qué versículo advierte contra la trampa de desear las riquezas? Esa es la pregunta número 1 de esta lección. Y vamos a ver entonces, vamos a entrar en materia en esta cuestión de la provisión económica milagrosa de Dios. Mucho se habla de la prosperidad en nuestra iglesia. Afortunadamente tenemos una doctrina sana, pues, y no se sigue esa doctrina de la prosperidad, pero en muchas iglesias es que si tú haces, Dios te va a dar, que si tú haces, que si tú compras, que si tú... Y eso no es que sea mentira, está mal manejada esta doctrina de la prosperidad. Pero en la Biblia sí dice que no con estas palabras de que Dios tiene una provisión económica milagrosa, o la provisión milagrosa de Dios. En Israel, no me le subas tanto, por favor, bájale. Ahí. Un ejemplo de este milagro de la provisión de Dios es Israel. A todos nos consta que Israel es próspero. Es muy raro encontrar un judío pobre. Esa es una percepción invariable casi en todas las personas. Todo les sale bien, pero ¿por qué todo les sale bien? Porque son hijos directos de Abraham. Dios los bendice. Por eso tienen la provisión económica milagrosa de Dios. También tienen lo milagroso de esta provisión el 100% de los ismaelitas, hijos de Ismael. Ellos están en el desierto de Arabia y han prosperado con el petróleo. Riad es Raid es la capital y la ciudad más grande de Arabia Saudita. Es una de las más modernas del mundo y se encuentra en una superficie muy árida donde las precipitaciones son escasas y el clima desértico. Por esa razón, el agua utilizada en esta ciudad, donde la temperatura sobrepasa los 45 grados centígrados en verano, el agua es la que se recoge del mar del Golfo Pérsico. Y tiene acciones y propiedades en Estados Unidos por billones de dólares. O sea, no hay un árabe, digamos, pobre, ¿sí? Los árabes ismaelitas descienden de Ismael, hijo de Abraham, y Agar, su esclava. Recordarán que ahí Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios, no se esperaron a la promesa y Sara le entrega a su esclava Agar a su esposo y pues pobrecito de Abraham, él se sacrifica, ¿no? Y dice, bueno, pues ya que me queda. Génesis 17:20 dice: con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido,
haré que sea fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero esta provisión milagrosa no se queda nada más para los israelitas o para los árabes descendientes de Ismael. Y la iglesia de Jesucristo también estamos y entramos a la provisión económica milagrosa de Dios, porque somos sus hijos adoptados. Efesios 1:5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y Gálatas 4, del 1 al 5 dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Estos versículos de Gálatas y el otro que les acabo de leer es la versión Nueva Traducción Viviente. Y esto que dicen estos versículos nos da derecho también a esa provisión milagrosa. Es un derecho por ser hijos de Dios. Porque así como Dios escogió a Israel como su pueblo, a nosotros nos escogió como sus hijos. Todos los cristianos tenemos acceso a esa provisión económica de Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y Él tiene todo y nos los quiere dar todo. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Fíjense, dice, mío es el oro y la plata. El dinero, el apóstol lo ha dicho en varias ocasiones, en diferentes prédicas, el dinero está sustentado por el oro. El dinero es la consecuencia de tener oro. Dios decía esto a Israel cuando los judíos eran pobres y muchos hasta la miseria, una pobreza de miseria por causa del exilio y no tenían muchas expectativas de prosperidad o abundancia. Sin embargo, Dios profetizó que la gloria del templo sería mayor que antes. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo, y los que en él habitan. ¿Qué estaba haciendo Dios con esta profecía y de estos versículos? Les estaba recordando que Él era todo lo bueno que había en la tierra, que de Él era todo lo bueno que había en la tierra y que es también de sus hijos. La riqueza es un atributo de Dios y esta riqueza es para sus hijos. Ahora, viendo el asunto desde otro punto de vista o digamos más cerca, podemos encontrar que así como había judíos pobres en el tiempo de Ageo, en este tiempo hay muchos cristianos necesitados, muchos cristianos que sobreviven, que no viven, sobreviven. Porque hay algunos cristianos, ¿por qué hay algunos cristianos que sí prosperan y otros no? Si la Biblia dice y enseña que Dios no hace acepción de personas y que de Él es el oro y la plata, y si yo soy su hijo, ¿por qué no me va bien? Y
y tengo lo que llamamos economía de esclavos. Recordarán que el apóstol ha predicado esta parte de la economía de esclavos de Israel, de cuando fueron esclavos precisamente en Egipto, y esa mentalidad de esclavos, donde las personas tienen para sobrevivir nada más. Lo que yo les decía, hay muchos cristianos que sobreviven, trabajan mucho, descansan poco, se les exige más y tienen que conformarse con lo que ganan, que en muchas ocasiones es poco o demasiado poco. Se terminaron los 10 minutos, regreso en un segundo.